vamos visualizando el ejercicio que vamos a desarrollar inicialmente hoy como un repaso del tema del acotamiento. ¿Ya? Es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Donde vamos a repasar básicamente los diversos tipos de cotas, ¿no? Las cotas alineadas, horizontal, vertical, y el acotamiento de ángulos. ¿Ya? Entonces, visualizamos el ejercicio para luego pasar a desarrollarlo. Muy bien, entonces sobre el ejercicio que estamos visualizando, vamos a empezar a trabajar con Autodesk Inventor. Compartiremos la pantalla ahora y vamos a pasar a el programa de Autodesk Inventor. Empezamos con un nuevo. Vamos a trabajar en el sistema métrico, la plantilla normal milimétrico. Ponemos crear. Esperamos un momento mientras el programa crea el entorno de trabajo. Y una vez que nos presente el entorno de trabajo, vamos a proceder a iniciar el desarrollo de la pieza. Muy bien. Entonces, dentro del flujo de trabajo que vamos a realizar, siempre nosotros debemos de visualizar la pieza o el ejercicio que se va a desarrollar y hacer un análisis previo de qué es lo que se necesita, ¿no? En el caso nuestro, pues es un ejercicio sencillo de acotamiento. No presenta mayor problema. ¿Está bien? Entonces, vamos desarrollando el ejercicio este. En la ventana principal vamos a iniciar un boceto en 2D y como es un boceto en 2D no indica el plano en el cual se va a desarrollar, vamos a desarrollarlo en el plano XY inicialmente. Sobre el plano XY entonces empezamos a hacer los primeros trazos con la herramienta línea, ¿no? Entonces damos un clic a línea, nos ponemos en el origen de coordenadas, vamos a hacer un clic inicial y lanzar en forma horizontal la línea. Antes de hacer el clic final para determinar el fin de la línea, vamos a anotar en el teclado numérico la cota correspondiente. De modo que ahorramos nosotros de esa forma 4, ¿no es cierto? El tema de andar acotando posteriormente. Es posible realizar entonces este tipo de desarrollo. Entonces, hemos puesto una cota de 4 y ahora vamos a hacer una línea diagonal hacia arriba que debe tener también una cota, ¿no? ¿Está bien? Vamos a lanzar la línea, más o menos la medida que debe ser es de 1.5. Entonces, necesitamos nosotros que dentro del desarrollo vayamos a poner la medida de 1.5. ¿Está bien? Entonces podemos poner 1.5 y dar un Enter, ¿no es cierto? Y continuar con el trazado de la siguiente línea, ¿no? Sería una diagonal hacia el otro lado. Bien. Una diagonal hacia este lado, luego una línea por este lado y finalizamos el trazo hacia el principio, uniendo el punto de inicio con el punto final. No nos preocupemos por ahora por el tema del acomodo de las cotas, lo vamos a hacer posteriormente, ¿no? Despejamos un poquito para tener un campo visual y ahora vamos a proceder a acotar un ángulo, ¿no? Entonces el ángulo se acota haciendo un clic sobre cada una de las líneas que contienen el ángulo, ¿no? En este caso el ángulo es de 135 grados, le damos nosotros
la medida respectiva, y lo mismo hacia la parte superior, ¿no? Aquí igual estas dos líneas, ¿sí? El ángulo debe de ser de 90 grados. Como irán ustedes viendo, conforme vamos anotando nosotros las cotas, conforme vamos poniendo las cotas en el dibujo, va sucediendo que las líneas van cambiando de color. En este caso mío, por la apariencia visual que he elegido para mostrarles a ustedes, empezamos con líneas de color morado, ¿no? Y luego las líneas, conforme se van acotando, se van definiendo, van cambiando al color azul. Eso quiere decir que empiezan a estar totalmente restringidas. ¿Ok? Bien, finalmente necesitamos un ángulo de este lado de 120 grados y una longitud vertical de 2.25. Al observar ahora el dibujo, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que tenemos, vamos a decir así, el desarrollo de este dibujo, o de este boceto, totalmente restringido. ¿Está bien? Totalmente restringido. ¿Cómo nos cercioramos de que está sucediendo lo que estamos afirmando? Es que al hacer clic derecho en una parte libre del dibujo, podemos ejecutar esta opción que dice mostrar todos los grados de libertad. Mostrar todos los grados de libertad. Y al dar un clic ahí, vamos a observar que para este caso de este ejercicio no se muestra ningún grado de libertad, lo cual es lo ideal. ¿Qué quiere decir que en este dibujo ninguno de los objetos tiene grado de libertad? Quiere decir que están definidos y tienen una posición única en el espacio, ¿ya? Como estamos con la opción de mostrar los grados de libertad, voy a hacer el ejemplo de poner una línea libre acá. ¿Está bien? Esa línea libre no tiene cota, no tiene ángulo, no tiene distancia vertical u horizontal. Entonces, si nosotros ponemos mostrar todos los grados de libertad, nos van a salir para esa línea libre que acabamos de agregar, todos los grados de libertad, lo cual quiere decir que esta línea tiene una posición libre en el espacio, que se puede mover básicamente en cualquier dirección. ¿Está bien? Tanto como sus partes independientes como objeto. ¿Está bien? Esto es lo que no se necesita en un diseño. El diseño debe quedar totalmente acotado como ustedes observan. ¿Ok? Ok. Ese sería el desarrollo del primer ejercicio. Para esta parte repasando un poquito el tema de las cotas, ¿no?, y las medidas. ¿Está bien? Bueno, vamos a trabajar ahora con un ejercicio. Les voy a mostrar otro, donde un poco que repasamos también el tema del acotamiento paramétrico. ¿Ya? Ok. Entonces, comparto la pantalla. A ver, un segundo. Ok, y entonces ahora tenemos, ustedes deben estar visualizando el siguiente ejercicio, ¿no? En este ejercicio, vamos analizando ya, tenemos el tema del acotamiento horizontal, vertical, alineado, y por otro lado tenemos el uso de la geometría constructiva, ¿no? Como les decía en clases anteriores, no todos los perfiles, no todos los contornos o los bordes de las figuras que definen un objeto son visibles. ¿Está bien? No todos son visibles. Algunos se asumen, ¿no? Algunos son, vamos a decir así, entre comillas, ¿no?, imaginarios. ¿Está bien? Pero están ahí. Están ahí. ¿Y cómo sabemos que están ahí, profesor? Si no los vemos, se asumen o son imaginarios. Porque nos dan posiciones relativas de las cosas, ¿no? Entonces,
de repente podríamos visualizar, ¿no? Si es que no lo tenemos al frente nuestro, porque no estamos frente a la computadora, de repente estamos en el móvil, con el móvil, ¿no? Viajando, etcétera. Pero podemos nosotros visualizar mentalmente un parlante, que es un aparato muy común en nuestras vidas, ¿no? Y en el parlante nosotros vemos pues que, por lo general, no solamente tiene un solo, en la cajita, ¿no? La caja acústica no solamente tiene un solo parlante, sino hay de repente 2, 3 parlantes por cajita. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que los parlantes están centrados en forma horizontal, es decir, un parlante no está a un lado, el otro está por donde le hicieron el hueco, etcétera, ¿no? No lo pusieron así al azar, no, sino que está, vamos a decir así, alineado o centrado, o tiene cierto efecto armónico, está compuesto sobre la cara de la cajita, de la caja acústica. Es que justamente esa, entre comillas, alineación es una línea imaginaria. Es una línea vertical que de repente está a mitad de la cara de la cajita acústica, y en base a esa línea están centrados y equidistados de repente los parlantitos, ¿no? O si están dispuestos en diagonal, pues habrá una línea imaginaria diagonal en base a la cual están ubicados o referenciados, etcétera. Esas líneas imaginarias, esas líneas que no se ven pero que existen, que están ahí, esas líneas que se asume que se necesitan para definir una geometría, se llaman geometría auxiliar o geometría constructiva. En este caso, en este ejercicio, hay todas las líneas que están pespunteadas, que están con línea discontinua, son geometría constructiva. ¿Está bien? Geometría constructiva. ¿Ya? Muy bien, y vamos aprendiendo también a leer las denominaciones de estos planos, ¿no? Por ejemplo, en la parte derecha del dibujo, ¿no? Vemos nosotros un círculo pequeño, y está seguido en esa línea pespunteada por 4 círculos grandes. Hablemos del círculo pequeño. Dice 2.5, que es el diámetro de ese círculo, ¿verdad? Y entre paréntesis dice 5x. Ese 5x significa que de esos objetos geométricos, de esos círculos de 2.5, deben haber en el dibujo 5 unidades. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos atención hacia abajo, tenemos los 4 restantes, de los cuales nos habla esa denominación de 5x. Sobre el círculo pequeño, hay un círculo más grande, cuyo diámetro es 3.75. ¿Sí? De esa medida debajo hay una denominación que dice 4x. Quiere decir que de ese objeto existen 4 unidades en la pieza, ¿no? Y los podemos observar ahí, ¿no? Básicamente, si seguimos el recorrido, arriba hacia la derecha, no, arriba hacia la izquierda, perdón, y hacia el otro lado del dibujo, ¿no? Tenemos los 4 unidades. Muy bien, por un lado eso. Por otro lado, en los dibujos también se suele poner referencias con letras a determinados tipos o anchos de medidas, ¿está bien? Esos anchos de medida, por ejemplo, en este caso están representados por esa letra A, que digamos está de la figura hacia arriba, entre paréntesis dice 39.17, y sobre esa denominación dice A. ¿Está bien? Entonces, esa medida A es de 39.17, y esa medida A es la que se repite en esa parte hacia su derecha, ¿no? Solo que hacia la derecha, en la segunda A, antes de la indicación donde dice A tercios, debajo de la segunda A de la derecha, dice FX 2.3917, lo cual quiere decir que esta es una medida en función de. FX es la forma en la cual Autodesk Inventor abrevia la palabra function, ¿no? Function quiere decir en función de. Esa es una medida que está en función de. Entonces, en este caso, esa medida A está en función de la primera medida A de la izquierda. ¿Está bien? Luego debajo tenemos la otra medida que dice A tercios. Si dice A tercios, entonces esa medida que debajo está asignada como FX 2.13.06, es otra medida en función de la primera medida, que es la fundamental, que sería A. Y lo mismo hacia la izquierda, donde dice .625A. Y en la parte de abajo, FX 2.24.48. ¿Ok? Bueno, sobre este análisis que hemos hecho, entonces,
vamos a empezar a trabajar desarrollando este ejercicio. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Seguimos. Vamos ahora con el Autodesk Inventor. Bueno, sobre este ejercicio entonces, no se olviden que cuando ustedes terminan un boceto siempre le van a poner terminar boceto, ¿no? Y luego de eso, pues lo respectivo que sería guardarlo o archivarlo, etcétera, ¿no? Sobre esto nosotros iniciamos un nuevo ejercicio, igualito en el sistema métrico, la plantilla normal milimétrica, ponemos crear. Empezamos el boceto, lo vamos a hacer igual en el plano XY, ¿no? Lo estamos haciendo así porque como el boceto no da ninguna indicación, estamos nosotros a priori tomando un plano. En algunos bocetos indica el plano en el cual hay que desarrollar, y en el caso de sólidos geométricos, ¿no? Sólidos en 3 dimensiones, en muchos casos dice, no dice explícitamente, pero nos da la orientación isométrica, y en base a eso hay que hacer un análisis para hacer el desarrollo respectivo. Entonces ahora, según el ejercicio, nosotros necesitamos 2 círculos, uno de geometría constructiva y el otro normal, ¿no? Uno de 30 y uno de 40 milímetros. Entonces vamos a aprender a poner un círculo en geometría constructiva, ¿no? Entonces seleccionamos la herramienta círculo acá arriba, y en la parte derecha donde estoy apuntando, ¿sí? Ahí activamos ese control, ¿no? Construcción, y hacemos el trazado. ¿Está bien? Entonces damos un clic en el centro del origen de coordenadas y abrimos. ¿Está bien? Este debe ser de 30, ponemos la cota 30 y damos un enter, y tenemos el primer círculo que está pues construido como geometría constructiva. El siguiente dibujo que queremos hacer no es un círculo de geometría constructiva, sino es un círculo normal. Entonces desactivamos el control de geometría constructiva y volvemos a hacer lo propio indicando el diámetro. En este caso 40. ¿Está bien? Entonces ahí habríamos terminado el trazado de los círculos grandes. ¿Está bien? Una vez que hemos hecho eso, debemos de poner nosotros las líneas verticales y horizontales. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Ya? Entonces, analizamos nuestro dibujo y de hecho necesitamos nosotros algunas referencias a las líneas, ¿no? Que deben de ser verticales, ¿no? Una vertical, una horizontal. La horizontal, analizando, no es tan necesaria. Podríamos ponerla, pero no es tan necesaria. Y las otras que son líneas simplemente. Bueno, vamos a poner la vertical. Igual, ponemos línea y activamos el control de construcción. Ponemos una línea vertical en esta parte. Y a partir de eso vamos a lanzar hacia, digamos, el cuadrante de la derecha, sería el primer cuadrante, vamos a lanzar 3 líneas. ¿Ya? 3 líneas. Voy a volver a repetir. Line, se movió el ratón al momento de hacer los trazos. 1, 2 y 3. ¿Está bien? 3 líneas hacia este lado. Hacia el segundo cuadrante necesitamos 2 líneas. Tengamos presente que al momento de que lancemos las líneas aparecen ciertas restricciones, ¿no? Entonces, posiblemente alguna de las líneas haya que volver a hacerlas porque el programa podría estar asumiendo que o es perpendicular o es paralela o tiene algún otro comportamiento especial, ¿no? ¿Ok? Y hacia abajo una línea vertical, como continuando esto, aquí, una vertical, a este lado una, y a este lado 2 más. Una por aquí y una siguiente. ¿Ya? Muy bien. Sobre eso entonces ahora nos quedaría acotar los ángulos respectivos para obtener lo que andamos persiguiendo, ¿verdad? Entonces lo primero será observar, como ustedes podrán apreciar, existen líneas de construcción que están en 2 colores. Las azules están totalmente definidas.
Las amarillas, para este caso, no están definidas, es decir, necesitan o un ángulo, o una medida, ¿no? Una cota, o una restricción, que les diga si son horizontales, verticales, tangentes, paralelas, o alguna restricción geométrica, para poder estar totalmente definidas. Entonces, empecemos a poner las cotas. Primero, bueno, la distancia A en el ejercicio, la distancia A, va a tener que estar definida por la posición del centro de uno de los círculos, acá, de 3.75. Entonces vamos a ir poniendo los círculos de 3.75. ¿Ya? Estos círculos los seleccionamos, quitamos la geometría constructiva, y aquí en el centro vamos a poner uno. Aquí vamos a poner otro en el cruce de las líneas donde se está activando el control. Acá hay uno pequeño también, uno más pequeño. Y a este lado, aquí, uno más. Los restantes. Ya, muy bien. Los 4 círculos de la parte superior son de 3.75. Entonces vamos a aplicarle la cota a este de acá. Hay uno que no existe. Un ratito. Este de acá no existe, vamos a sacarlo. Ya, y vamos a aplicarle la cota. $3.75. ¿Ok? Ahora, para hacer los otros 3 círculos iguales, le vamos a aplicar la restricción de igualdad. ¿Está bien? Entonces seleccionamos un círculo y el siguiente, el que está acotado. Luego el segundo círculo y el siguiente. Y finalmente el tercer círculo y el último. ¿Ok? Bueno, sobre eso. Ahora vamos a aplicar las cotas que nos piden en la parte vertical. 3.5 y 6.5. Entonces, a partir de este punto, que es el centro del círculo segundo, damos un clic y seleccionamos la línea. Clic. ¿Está bien? Y tendríamos ahí la primera distancia que nos interesa, que debe ser 3.5. ¿Está bien? 3.5. ¿eh? Fíjense cómo ha cambiado ya el color de la línea de construcción, ¿no? Y del círculo mismo, que pasa de haber estado del color morado al color azul, dándonos a entender que está totalmente restringido. Ahora hacemos lo propio hacia el otro lado. Esta distancia debe ser de 6.5, ¿no es cierto? Y tenemos acá, como consecuencia de la aplicación de estas dos cotas, recién la expresión de la distancia de A. ¿Está bien? Entonces, si es que hemos hecho las cosas bien, al momento ahora de acotar este ángulo A, ¿no es cierto? 39.17, debería de ser el resultado que obtenemos nosotros aquí. Damos un clic acá, y es precisamente 39.17. Damos un clic, y en este momento Autodesk Inventor automáticamente calcula las cotas, ¿no? Cuando son cotas derivadas, cuando no son cotas primarias, sino las derivadas, las calcula. Entonces, nos dice, como resultado de esta operación, ya se conoce esa cota, ¿no? Si usted desea, la podemos poner en el dibujo entre paréntesis, ¿no? Esta es una cota simulada. Entonces aparece ahí la cota simulada. ¿Por qué la estamos poniendo? Porque necesitamos luego nosotros replicar esta misma distancia. Entonces nos conviene especificar su valor, ¿ya? Luego, vamos a poner hacia la derecha, ¿no? la distancia, ¿no? De A, nuevamente, pero en forma de una cota. Aquí, clic. A este lado, ¿no? Y cuando aparece la expresión o el valor de la cota, damos un clic nosotros, pero ya no vamos a escribir el valor numérico del ángulo, sino, en vez de eso, borramos el contenido y le vamos a dar un clic a la cota fundamental, que para nuestro caso es una cota simulada. ¿Está bien? Le vamos a decir, esa distancia es igual a la cota anterior que se ha hecho. De modo que queda esa expresión, ¿no? Fx, ¿no? En función de esa cota de 39.17. Y lo mismo hacia la derecha, ¿no? Nos dice a tercios. Entonces,
cogemos la medida de estas dos, damos un clic y le decimos la cota entre 3/3 y nos saldrá su valor en números, ¿verdad? 13.06. Muy bien, hasta esa parte. Hacia la izquierda dice es .625A. Entonces damos igual un clic aquí, ¿no? Y ponemos .625 por la cota A. ¿Sí? Y nos sale el valor que observamos, 24.48. Como ustedes se estarán dando cuenta, el dibujo empieza a estar restringido, ¿no? Empieza a estar restringido. Si ahora nosotros haríamos el tema de mostrar los grados de libertad, ¿no? Vamos a hacerlo. Hay partes todavía en el dibujo que no están restringidas. Vamos a ir definiéndolas para que el dibujo quede totalmente restringido. ¿Ok? Bien, continuamos. Muy bien. Lo siguiente será poner la cota al círculo pequeño, 2.5. Aquí vamos a ponerle su cota. 2.5. Ya está. Y luego replicar este círculo hacia las 4 posiciones siguientes, ¿no? Entonces vamos a poner círculos en estas partes. Uno aquí, otro por acá. ¿Está bien? Y uno finalmente aquí. ¿Está bien? Y ya no acotamos, porque si seguimos acotando, vamos a llenar el dibujo de medidas innecesarias, sino simplemente le ponemos el constraint de igualdad, ¿no? Ponemos este círculo es igual en medida a este, y de ahí vamos encadenando hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces ahora los círculos son iguales, todos de la misma medida. Muy bien, ¿qué nos resta por hacer todavía? Poner los ángulos, ¿no? Entonces, estos son atercios, ¿eh? Entonces vamos a jalar la misma medida de la parte superior. Ponemos cota, aquí, a este ángulo. Damos un clic y le pondremos esta medida acá. ¿Sí? Y lo mismo en esta parte, ¿no? Y lo mismo para la última parte. Aquí le damos la medida de... Ok. Como podrán observar, acabamos de terminar. Nuestro dibujo queda totalmente restringido. Totalmente restringido, ¿no? Entonces no tenemos ya mayor problema. Podemos mostrar todos los grados de libertad y de hecho no se muestra ninguno porque el dibujo ha quedado totalmente ubicado en el espacio y a partir de esto se pueden hacer pues N operaciones sin temor de que haya ambigüedad en el trazado de algunas líneas y que no se pueda desarrollar pues las operaciones en 3 dimensiones con un único resultado, ¿verdad? Muy bien. A ver, hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta que puedan hacer? ¿Alguna duda que tengan?
Ok, ¿todo bien? Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Esperamos hacer un par más por lo menos, ¿sí? Déjenme visualizar este otro ejercicio donde vamos a aplicar lo que se conoce como redondeos, ¿no? O filetes. ¿Ok? Entonces, este ejercicio que estamos visualizando aquí, el ejercicio de la derecha, ¿no? Vamos a realizarlo, ¿no? Eso es una arandela de presión, ¿no? Una pequeña arandela de presión. Y vamos a trabajar este ejercicio. Primero haciendo un análisis respectivo de cómo enfrentar el ejercicio, cuál es la mejor forma para resolverlo. A ver, tómenle nota, tómenle foto, en fin, para ver cómo vamos a hacer este desarrollo. Muy bien, vamos a empezar entonces para empezar a desarrollar este propuesto, ¿no? En este caso ustedes verán que se necesita una línea vertical y horizontal como geometría constructiva y algunas otras líneas que nos van a ayudar a hacer el trazado de las partes, ¿no? Por ejemplo, acá necesitamos una línea que esté a 60 grados. Está bien, acá necesitamos otra línea que esté a 15 grados. Una a 15 grados, la otra digamos a 60 a partir del primer ángulo, o si quieren, en todo caso a 75 grados. Y acá otras líneas auxiliares, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es lanzar un círculo pequeño de .33 de radio, luego uno de .39 y luego uno de .41 de radio. ¿Está bien? La indicación que dice R nos habla justamente de que se está refiriendo al radio. ¿Está bien? Muy bien, vamos a empezar entonces. Ok, iniciamos igual en el eje, en el plano XY, y empezamos con el trazado de los círculos, ¿no? El círculo primero que vamos a poner es de .33 de radio, entonces el primer círculo vamos a ponerlo como .66 de diámetro, ¿no? Ahí está. Entonces, no nos preocupemos porque el dibujo sea más o menos pequeño, ¿no? Si empezamos y no tenemos mucha precisión de repente al momento de hacerlo, ¿no? Es como dicen ustedes mismos, ¿no? Como reconocen ustedes mismos, cuestión de practicar. Bien, sobre el primer círculo vamos a lanzar uno de .78, ¿sí? Y uno de .82. ¿Ya? Y bueno, hacemos más grande nuestro dibujito, lo acercamos, ahora sí, y nos falta poner la cota última, que es la que nos estaba fastidiando, .66. Bueno, listo. Bueno, tenemos entonces los tres círculos, ¿ya? Algunos van a andar preguntando, profesor, ¿y cómo vamos a terminar cortando esa figura? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces necesitamos una línea de construcción
la geometría constructiva del centro que parta hacia este lado, ¿no? Y le vamos a acotar a 75 grados, ¿no? Pero 75 grados ¿de qué? Si no hemos puesto la línea vertical y horizontal. Entonces vamos a poner nosotros una vertical, que quede totalmente definida, y una horizontal. ¿Está bien? Y ustedes se van a dar cuenta ahorita que tanto la línea vertical, la horizontal y esa diagonal que hemos puesto no están definidas. Pero uno se preguntará, ¿pero por qué, profesor, si hemos puesto, pues y asumimos que son 2 diámetros, etcétera, ¿no? Sí, pero no podemos asumir. Entonces vamos a tener que restringir esas líneas. Entonces, eso se puede hacer con la restricción de coincidencia ahora. Damos un clic a la restricción de coincidencia y buscamos el centro mismo del origen de coordenadas, ¿no? Y les vamos dando la restricción respectiva, como han visto hace un ratito, ¿sí? Seleccionamos el punto medio, el origen de coordenadas, y le aplicamos la restricción de coincidencia, de modo que la línea vertical y horizontal quedan totalmente restringidas. Teniendo esa restricción, porque si nosotros asumimos que es horizontal, puede ser horizontal, pero puede estar a qué distancia del punto del origen de coordenadas. Se va a modificar la cota, ¿verdad? Hacemos ahora la medida del ángulo. Ponemos 15 grados. Y ahora vamos a poner la otra línea que la necesitamos, que igual va a 60 grados. ¿No es cierto? Ahí va a 60 grados, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte desarrollada del ejercicio. Lo mismo tenemos que repetir hacia abajo, ¿no? Vamos a aplicar pero un recurso, ¿ya? Que les voy a enseñar ahora. A este lado vamos a poner la otra línea que debe estar, según lo que especifica, a 75 grados, ¿no? Entonces vamos a ponerle la cota respectiva, 75 grados de esta otra línea, acá. 75 grados. Muy bien. Entonces ahora vamos a intentar utilizar una herramienta que nos va a permitir hacer lo que se llama la simetría. ¿Está bien? Entonces, atentos con lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a intentar poner una línea simétrica a lo que hemos lanzado ahora. Damos un clic a esta herramienta simetría y con eso seleccionamos una línea. Por ejemplo, esta de 15. Damos un clic, ¿está bien? Seleccionando esa línea, y luego volvemos al cuadrito donde dice simetría y damos un clic al eje de simetría, o sea, en base a qué va a ser esa simetría, y seleccionamos la línea horizontal. ¿Está bien? Ponemos aplicar. Entonces fíjense, aparece una línea que es exactamente simétrica al par que se le ha puesto, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Eso podemos hacerlo con una línea, con 2 líneas, con n líneas o con n geometrías finalmente. Voy a poner control Z para hacer ahora el ejemplo con todas las líneas que queremos replicar de manera simétrica. Entonces, igual, damos un clic a simetría, seleccionamos en este caso ya no una, sino esta línea. Quiero que hagas un espejo de esta línea y un espejo de esta línea, ¿no? En base a qué eje de simetría, la línea horizontal. Damos un clic y ponemos aplicar. Inmediatamente nos va a replicar, ¿no? Y tenemos ahora que las líneas de abajo son, lo decimos nosotros así en forma muy familiar, el espejo de las líneas que se ha trabajado arriba. De modo ya no necesitamos acotar nada de eso porque son simétricas, su propiedad es que es simétrica, son los mismos ángulos, etc. Bueno, sobre eso entonces ahora tendremos que lanzar algunas otras líneas, ¿no? Que no están presentes en el dibujo. ¿Está bien? ¿Y cuáles son esas líneas? A ver, en esta primera parte, primero les enseño a cortar mejor, para que sea un poco más entendible. ¿Ya? Les voy a enseñar a cortar. De hecho, en nuestro ejercicio, por ejemplo, hay líneas que no aparecen, ¿no? Líneas que no aparecen. Entonces, nosotros tenemos aquí, estoy seleccionando justo, estoy mostrando la herramienta recortar, que lo que nos permite es quitar partes de líneas, ¿no? Que están delimitadas entre 2 puntos o 2 objetos. Entonces, por ejemplo, fíjense, damos un clic a recortar y podemos quitar estas partes que no necesitamos, ¿eh? Esta parte no la necesitamos, esta tampoco,
ni las otras que estamos cortando. ¿Está bien? Hemos quitado todo eso. Lo mismo, si ustedes se fijan, estas dos líneas no las necesitamos. No aparecen, no las necesitamos. ¿Qué más no necesitamos? Las líneas que continúan a partir de aquí, esta, hasta aquí, ¿no? Y lo mismo la línea de acá, esta, hasta acá, no las necesitamos. Y hacia la parte de atrás, tampoco necesitamos esta línea de acá. ¿No? Es como que hubiésemos destrozado el dibujo, ahora no lo hemos cortado. ¿Sí? No hay problema, no hay problema. Ha quedado así nuestro dibujo. ¿Y qué cosas sí necesitamos? A ver, en la parte de atrás, ¿sí? Es completar las líneas que han quedado entre los extremos abiertos, ¿no? Entonces, vamos a tomar la herramienta línea, y vamos a completar con las líneas que necesitamos aquí. Lo mismo esta parte, ¿no? Ya está, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos, vamos a decir así, la figura, el contorno de la estructura geométrica que necesitamos ahora para empezar a aplicar algunos recursos que necesitamos, ¿no? Para ir acotando, le iremos poniendo, ¿sí? El resto de medidas. Vamos a aplicar algunos redondeos y algunas cosas, entonces eso puede hacer que se deforme el dibujo. Bueno, aquí necesitamos hacer un redondeo. Nos dice que ese redondeo es de 0.06. ¿Está bien? Dos redondeos de 0.06. ¿Cómo aplicamos un redondeo entonces? Ese redondeo se le conoce como empalme, ¿no? O filete. ¿Está bien? Entonces, la medida es 0.06. Damos un clic a la herramienta, escribimos la medida 0.06 y buscamos las dos líneas que deben ser redondeadas. En este caso será este arco, 1, y la línea azul. Y va a proceder a hacer el redondeo. Lo mismo aquí, el arco y la línea azul. ¿Está bien? Producto de este redondeo, Inventor ha completado la geometría, ¿no es cierto?, de esta parte. Entonces hay partes que vamos a tener que volver a borrar, producto del redondeo que ha hecho. Eso en primer lugar. Y luego nos dice que hay redondeos de 0.02 en el resto de vértices. Entonces igual, vamos a poner empalme, ponemos la medida 0.02 y vamos a buscar entonces todos los arcos y las medidas que hay. Lo mismo aquí y acá. Y lo mismo entre este arco y esta parte, entre esa parte y la otra, ¿no? Y así sucesivamente vamos redondeando donde se necesite. ¿Está bien? Ahí está entonces. Ahí está. Muy bien. Sobre esto entonces vamos a hacer un acercamiento. A ver. Esta cota la vamos a retirar. Tenemos otra cota por este lado. 0.2. Y luego le vamos a dar las cotas necesarias, ¿no? Y vamos a hacer el recorte de las partes que no necesitamos. ¿Ya? Por ejemplo, hacia arriba igual habrán algunas partes que ir quitando. Ya, muy bien. Y luego de esto vamos a aplicar el resto de cotas que necesitemos.
¿sí? 60. Ujú. Ujú. Ya, aquí tenemos, nos falta una cota, aquí nos falta una restricción. Ujú. 60 y esta con esta, ¿no? Muy bien. Ahora, ujú, ya, hay que poner una simétrica. Ujú. Y indicarle con esta cota que es 15 grados, ¿no? Y esto es tangente. Hay un punto acá. Listo, ¿no? Ok. Muy bien, y podemos ahora mostrar los grados de libertad. Y veremos que, bueno, algún grado de libertad se mantiene en alguna línea, pero que sea de la geometría constructiva, ¿no? Eso nos permite poder terminar el boceto, ¿sí? Poder terminar el boceto. Y sobre este boceto terminado, por ejemplo, poder aplicar una extrusión, ¿no? Sobre la estructura. El ejercicio nos dice que es 0.0625. Entonces ponemos acá 0.0625, ¿no? Entonces, nuestro objeto, digamos, finalizado quedaría con esta apariencia, ¿no? Con esta apariencia. ¿Ok? Ese sería el objeto finalizado luego de haber aplicado una extrusión de 0.625. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tenemos que realizar? ¿Algo que quieran consultar acerca de esta parte? En la clase del día de hoy hemos visto el desarrollo de prototipos en 2 dimensiones, el uso de arcos, el uso de redondeos, hemos repasado la parte de del acotamiento, ¿no? El acotamiento que tiene que ver con líneas, que tiene que ver con arcos, y hemos aprendido el uso de algunas herramientas nuevas. Por ejemplo, una de las herramientas es la geometría constructiva, ¿no? Que hemos aprendido a utilizar. Luego de eso hemos aplicado la herramienta llamada simetría, ¿no? El espejado simetría para lograr objetos geométricos a lo largo de un eje, ¿no? A ambos lados de un eje de simetría. Y finalmente hemos visto la aplicación de los empalmes y del uso de la herramienta recortar, ¿no? Que nos permite generar piezas de ese tipo. Muy bien, sería todo por el día de hoy. Si no hubieran preguntas, entonces nos estaríamos ubicando la siguiente semana, donde veremos algunas otras operaciones en 2 dimensiones y el uso de las herramientas en 3 dimensiones, ¿no? Las extrusiones, de repente algunas revoluciones o operaciones de ese tipo. Muy bien, gracias y buenas noches.